Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Le damos la bienvenida a todos los estudiantes, amén, de la Universidad Teológica Shalom, como también otros estudiantes que tomarán este curso igualmente con nosotros de la Universidad Teológica Mizpa, amén, específicamente de la Florida, y aquellos que lo van a tomar por internet. Gloria al nombre del Señor, amigos y conocidos nuestros, alumnos de diferentes países, diferentes estados de Estados Unidos. Bendiciones grandemente y que el Señor Jesucristo le bendiga. Amén. Un abrazo fraternal de parte de su profesor, doctor Montalvo Suero, que está con usted impartiéndole este curso, este diplomado en Escatología del Nuevo Testamento, que es referente al libro de Apocalipsis. En esta ocasión vamos a continuar con los estudios que ya hemos tenido preliminarmente, y es el capítulo 6 del libro Apocalipsis y se refiere a los 7 sellos del libro Apocalipsis. Si gustan, pueden buscar con nosotros los que ya están los que ya están sintonizados, amén, con este estudio, o en el momento que usted vea este video, puede buscar, amén, en su Biblia el capítulo 6 del libro Apocalipsis, y vamos de ahí comenzar un pequeño estudio acerca de estos sellos que son tan polémicos y tan conocidos. Alabado el nombre del Señor. Decimos polémico porque cada vez que se levanta un profeta nuevo o se levanta un vidente, ya sea de la iglesia o ya sea fuera de la iglesia, siempre escuchamos la palabra: hay que desatar, hay que abrir los sellos de Apocalipsis, o se están abriendo los sellos de Apocalipsis. Y vamos a ver qué significan y qué representan estos sellos conforme a la palabra de Dios. En primer lugar, estos sellos están relacionados con la profecía de la semana 70 de Daniel. En Apocalipsis capítulo 5, ya lo vimos, se nos mostró un libro sellado con 7 sellos por dentro y por fuera, que estaba en la mano derecha del que está sentado en el trono. Y este libro nadie podía abrirlo ni aún mirarlo. Amén. Y solamente el Cordero de Dios, solamente Cristo pudo levantarse e ir a aquel que está sentado en el trono y tomar el libro. Juan vio, por lo tanto, un cordero como inmolado que vino y tomó el libro. Todo este preámbulo fue necesario para llevarnos al momento preciso en que el cordero toma el libro de mano del Padre Celestial. Y así, de esta forma, este libro comienza a revelar lo que va a ocurrir en la semana 70 del profeta Daniel, que leemos en Daniel 9:27. En efecto, los sellos comienzan con la descripción del ascenso del anticristo a grandes rasgos y revelan los acontecimientos que tendrán lugar de forma inevitable porque están en las profecías, de forma inevitable durante la primera mitad de la semana 70 de Daniel. Recordemos que hay un sistema septenario en Apocalipsis. Y el sistema sectenario es que hay un simbolismo muy fuerte, muy marcado, el número 7. 7 iglesias, 7 bienaventuranzas, amén. 7 mensajeros, 7 ángeles, y de esa forma podemos encontrar el número 7 prácticamente en cada capítulo del libro Apocalipsis. No obstante, este número 7 tiene un significado espiritual profundo. De esa forma vemos una cadena de juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. ¿En qué momento ocurren estos juicios que se van derramados sobre la tierra? Los 7 sellos ocurren en la primera mitad de la gran tribulación o de la semana 70 de Daniel. Las 7 trompetas tienen lugar iniciando la segunda mitad de la gran tribulación. Y las 7 copas tienen lugar finalizando la segunda mitad de la gran tribulación. De esta forma no podemos confundirnos de que son juicios que vienen, diríamos, al mismo tiempo y que simplemente son diferentes versiones. No, son diferentes juicios que ocurren en diferentes espacios de tiempo. Amén. Y por lo tanto no debemos confundirlo uno con el otro. ¿Qué nos dice las Escrituras? ¿Qué relación guarda las profecías de la semana 70 de Daniel con Israel? Mucho y en gran manera. Recordemos que estas profecías fueron dadas al profeta Daniel cuando él estaba orando
Amén. Y él clamaba al Señor acerca del cumplimiento de los 70 años del cautiverio que el profeta Jeremías había dicho. Estos 70 años se habían cumplido y Daniel estaba confesando los pecados del pueblo para que el Señor tuviese misericordia y permitiese el regreso otra vez de los judíos. El Señor se revela a través del ángel Gabriel a Daniel y le dice: al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para mostrártela. Entiende, amén, entiende que 70 semanas está determinada sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y por lo tanto la profecía de las 70 semanas exactamente son concernientes para el pueblo de Israel. En este periodo crítico, Dios tendrá un trato especial con Israel. Israel debe ser purificado. Amén. Israel debe alcanzar, amén, aunque los 70 años fueron de purificación, esa purificación no fue completa. Amén. Y por lo tanto hay 70 semanas adicionales para que Israel alcance su pureza absoluta. En este tiempo es que va a ocurrir la purificación nacional de Israel, la conversión nacional de Israel. Israel va a reconocer a la iglesia como pueblo escogido de Dios. Amén. Israel, por lo tanto, se volverá a Cristo y se volverá a Dios. Y esta semana 70 tienen que ver, por supuesto, con el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué relación guardan con los gentiles? Mucho. Daniel capítulo 2 nos habló ya de esta gran imagen, esta gran estatua que la vimos con anterioridad. Amén. Y que al final de estos 4 reinos, el Dios levantaría y establecería su reino sobre la tierra, un reino que no tendría fin. Pero o sea, después del Señor destruir todos los reinos gentiles, entonces levantaría y establecería su reino sobre la tierra. Daniel 7 nos habla en el mismo término. Después del Señor de destruir todos los reinos gentiles mundiales, Él establecería su reino sobre la tierra. Y por lo tanto, en Apocalipsis, amén, se nos muestran los eventos de estas 70 semanas y cómo Dios va a cumplir su palabra de que todos los reinos de la tierra serán sometidos ante Él, serán destruidos. Alabado el nombre del Señor, porque el tiempo de los gentiles se ha cumplido. Y ya no más los gentiles tendrán autoridad sobre Israel y sobre las naciones. El último intento de los gentiles en este caso es cuando los gentiles rodean a Jerusalén y quieren apoderarse de ella, y justamente ahí viene Cristo y dice Cristo que lo va a matar con el resplandor de su venida todos los ejércitos gentiles que estarán acampando contra Israel. Por lo tanto, los gentiles tienen una parte significativa en la profecía. Ahora, con respecto, y lógicamente cuando las profecías del Antiguo Testamento nos hablan del día de Jehová, es un día grande y terrible. Y ese día de Jehová se cumple precisamente en el libro de Apocalipsis. El día de Jehová ha llegado, un día de juicio, un día de gran tribulación, tanto para Israel como también para los gentiles. Y la pregunta más interesante de todo es: ¿qué papel tendrá la iglesia en la semana 70, Daniel? Absolutamente ningún papel. Alabado el nombre del Señor. Es claro que la iglesia no tendrá ningún papel en el cumplimiento de la semana 70, Daniel, o la gran tribulación, ya que la iglesia de Cristo ha sido levantada de la tierra, ha sido arrebatada. Alabado el nombre del Señor, como bien lo aclara 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17, y también la promesa Apocalipsis 3:10. Por cuanto tú has guardado la palabra y paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Como dice Romano, si siendo enemigos fuimos constituidos, amén, como amigos de Dios, amén, y Cristo siendo enemigo murió por nosotros, cuánto más ahora que somos constituidos hijos de Dios, amén, no seremos librados de esa tribulación que ha de venir sobre el mundo entero. Por lo tanto, amén, tenemos esa confianza de parte del Señor y creemos de parte del Señor todo esto. Ahora entremos en Apocalipsis capítulo 6 a ver los sellos, los 7 sellos de Apocalipsis, que es un evento culminante, un evento trascendente que todos tenemos que saber el significado de estos sellos. Apocalipsis 6 comienza con la apertura de 7 sellos, pero los primeros 4 sellos son muy diferentes a los 3 restantes en varios sentidos. En primer lugar,
la diferencia fundamental es que los primeros 4 sellos ocurren sobre la tierra y se refieren a eventos que tienen lugar aquí en la tierra, y como dijimos anteriormente, nos están relatando el ascenso del anticristo y los eventos que tendrá lugar durante el reinado del anticristo. Amén. En segundo lugar, estos primeros 4 sellos nos hablan de jinetes. Primer jinete, segundo jinete, o sea, el jinete, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo. Amén, que vamos a explicarlo a continuación. Luego, los 3 últimos sellos son eventos que tienen lugar en el cielo y que se revela las cosas que el Señor tiene guardadas en este momento especial. Alabado el nombre del Señor. Así que el 5º sello nos muestra a los mártires que están de este tiempo, que están debajo del altar de Dios. Amén. Y el 6º sello, los juicios terribles que Dios va a enviar al finalizar la primera semana de la gran tribulación, que es muy parecido al juicio de las trompetas, pero no es igual. Y el 7º sello es el preparativo, el preámbulo necesario. Amén. Donde Dios invoca a los 7 ángeles que tienen los juicios de la trompeta, las cuales han de ser derramadas sobre toda la tierra. Veamos, por lo tanto, qué nos dice el libro Apocalipsis sobre estos jinetes y estos sellos. El primer jinete es el caballo, es el caballo blanco. Apocalipsis 6, versos 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Quien está abriendo los sellos es el Cordero, es Cristo Jesús. Amén. Y oí a uno de los 4 seres vivientes con voz de trueno. O sea, ¿quién evoca, quién llama? Amén. ¿Quién anuncia la llegada de cada uno de estos jinetes? Los seres vivientes. El primer ser viviente, primer jinete, segundo ser viviente, segundo jinete, y así de forma sucesiva. Se dice que lo llama porque hay mucha interpretación que cuando el Cordero abre un sello, uno de los 4 seres vivientes dice, ven, amén. Y entonces la visión viene y a Juan se le dice, mira, y Juan observa lo que está aconteciendo. Y dice, por lo tanto, el versículo 2, y miré, o sea, Juan miró. ¿Y qué vio Juan? Un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado corona, y salió venciendo y para vencer. El simbolismo es el siguiente. Un caballo blanco, amén, significa triunfo, victoria, amén. Amén. Y por lo tanto, amén, el que viene el caballo blanco está hablando de alguien que es triunfador. ¿Quién es el jinete que viene montado sobre un caballo blanco? ¿Será Cristo? ¿Será el anticristo? Los argumentos a favor de Cristo son los siguientes. Unos dicen, primero, viene un caballo blanco. Efectivamente, Cristo vendrá en un caballo blanco, como dice Apocalipsis 19. Tenía una corona y Cristo, lógicamente, viene a reinar y es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la expresión salió venciendo y para vencer nos muestra a Cristo victorioso y triunfante. Ese argumento está lindo en ese sentido. Ahora, ¿cuáles son los argumentos a favor de que no es Cristo, sino el anticristo? Son mucho más contundentes y esta es la interpretación que debemos seguir. Sería muy extraño que sea Cristo el jinete de este caballo por los siguientes hechos. Primero, quien abre el sello es Cristo. Y por lo tanto, amén, no puede ser también el jinete del caballo blanco. Amén. Segundo, sería muy raro que ese jinete sea Cristo, porque ese jinete es convocado, llamado por uno de los 4 seres vivientes. Y los seres vivientes tienen una jerarquía inferior a Cristo y por lo tanto Cristo, como la segunda persona de la Trinidad, no puede ser convocado por uno de los seres vivientes. Alabado el nombre del Señor. En tercer lugar, amén, es también muy extraño que sea Cristo, amén, porque Cristo viene al final de la gran tribulación y no comenzando la gran tribulación. Entonces, lógicamente, ya estos 3 argumentos pueden ser contundentes, pero hay más todavía. Es claro que la venida de Cristo es
es antes del milenio y al final de la gran tribulación. Ahora, la descripción del jinete del caballo blanco no corresponde con la descripción de Cristo. Dice, le fue dada una corona, es decir, que la está recibiendo. Juan en la visión veía cuando este jinete recibía la corona. Y ya Cristo tiene una corona, tiene autoridad. En Mateo 28:18, cuando ascendió al cielo, dijo Cristo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por lo tanto, ya Cristo tiene una corona. No hay que darle una corona. Alabado el nombre del Señor. Darle una corona significa que le dan autoridad por un tiempo determinado, por un tiempo limitado. Y Cristo no va a recibir autoridad por un tiempo limitado, sino que su reino no tendrá fin, como dicen las Escrituras. También dice en la descripción de este jinete que tenía un arco. Y en realidad Cristo en ninguna parte de la Escritura aparece con un arco. Él aparece con una espada. Amén, una espada aguda de doble filo, pero nunca aparece con un arco en la mano. Y la expresión salió venciendo para vencer. Amén, Cristo ya venció. Cristo ya está sentado a la diestra de Dios y por lo tanto se refiere al ascenso vertiginoso del anticristo. Alabado el nombre del Señor, que como dice el libro de Daniel, amén, es el cuerno pequeño que derribará a 3 de los cuernos, a 3 de los 10 cuernos y ocupará el 8º lugar. Por lo tanto, otro detallito más es que los eventos que vienen después del primer sello en nada corresponde a los eventos de la segunda venida de Cristo. Y por lo tanto, no podemos decir bajo ninguna circunstancia que el jinete del caballo blanco sea Cristo, sino que tenemos que ver como lo que es ese jinete es el anticristo y se describe el ascenso del anticristo. ¿Qué declara el primer sello? Veamos los elementos simbólicos. Caballo blanco, símbolo de triunfo, victoria, nos habla del ascenso del anticristo. Daniel habla de un rey astuto, amén, con gran habilidades políticas, que con engaño ascenderá al poder. Daniel 11:21 nos habla de eso. Daniel ve ese cuerno pequeño, amén, en Daniel 7, capítulo 7, verso 7, y también Apocalipsis 3:1 lo presenta. Amén, que saldrá entre los 10 reyes finales, amén, y a 3 reyes derribará y él será el 8º reino. También el arco iris es símbolo de guerra. Amén, nos habla de las guerras que tendrán lugar durante el reinado del anticristo. Y Daniel declara que el cuerno pequeño se engrandecerá sobremanera. Daniel capítulo 8, verso 23 al 25. Su poder se fortalecerá, mas no por fuerza propia. Causará grande ruina, prosperará y hará arbitrariamente. Destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Es decir, hará guerra contra Israel. Y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, dice el profeta Daniel. Y por lo tanto, ese arco que tiene en las manos es símbolo de las guerras que va a hacer el anticristo, especialmente contra Israel y especialmente con aquellos que no se dejen sellar con la marca de la bestia. Le fue dada una corona, habla de símbolo de conquista, estéfanos, y se refiere a la corona que se le coloca a los grandes generales cuando vienen triunfadores de una gran batalla. Y le fue dado, es decir, se le otorga poder. Un poder temporal para hacer guerra, para conquistar, para gobernar con autoridad antojadizamente. Pero es un poder limitado y es un poder que tiene fecha de vencimiento, fecha de caducidad, porque es temporal. Salió venciendo y para vencer. Nos habla de una conquista completa, casi absoluta del anticristo, como lo dice Daniel 7:25. Dice que hablará grandes palabras en contra del Altísimo, es decir, su carácter irreverente, blasfemo. Pensará en cambiar el tiempo y la ley, repudiará las costumbres, amén, especialmente las leyes religiosas. Hará guerra contra los santos y los vencerá. Y la gente pensaba que se refería a la iglesia. No se refiere a la iglesia, se refiere a Israel, porque es una profecía directamente relacionada con el pueblo de Israel. Y luego dice, las devastaciones durarán, ¿qué tiempo? Tiempo y medio tiempo. Daniel 7:25. Y por lo tanto se está refiriendo a la primera mitad de la gran tribulación. Tiempo
Tiempos y medio tiempo se refiere a 3 años y medio y son los primeros 3 años y medio de la semana 70 de la gran tribulación. De esta forma, alabado el nombre del Señor, nosotros vemos como el primer sello nos está hablando del ascenso del anticristo y nos está hablando del estilo de gobierno y lo que hará el anticristo cuando comience a reinar sobre la tierra. Y ese fue el primer sello, que la gente dice, hay que abrir el primer sello. No, ya Cristo abrió el primer sello. Ese primer sello estaba oculto. Ahora Cristo lo revela para que la iglesia de Cristo conozca lo que va a pasar en ese tiempo terrible conocido como la gran tribulación. Y los sellos nos están hablando de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Ahora viene el segundo sello. Cuando abrió Apocalipsis 6, 3 y 4, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir, ven y mira. Entonces dice que Juan miró. ¿Y que vio Juan? Salió otro caballo, significa que es uno diferente. Otro caballo bermejo, significa amarillo. Y el que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Perdón, bermejo significa rojo o rojo sangre. Bermejo, rojo sangre. El caballo bermejo es muerte, destrucción por derramamiento de sangre, la espada, guerra y destrucción. Y por lo tanto, amén, así dice, se le dio poder para quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. El jinete del caballo blanco, quien lo montaba, es el mismo que montaba el caballo blanco. Amén, ahora bien está montado sobre un caballo rojo. Alabado el nombre del Señor. Veamos la característica de este caballo rojo. Este personaje cabalga sobre el caballo bermejo, que es pirros, en griego pirros, que es rojo fuego, emblema de sangre o derramamiento de sangre. Le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra, es decir, hará que se maten unos con otros. Se refiere a inducir guerra entre los pueblos, las naciones. Y nosotros decimos que son naciones ubicadas geográficamente en Europa y Asia, es decir, el territorio del antiguo imperio romano. Pero su epicentro estará localizado en el Medio Oriente y específicamente en Israel, según la imagen de Daniel capítulo 2, donde están los pies de la estatua, y también la visión de Daniel capítulo 7. Se le dio una gran espada, emblema de guerra, destrucción. Por lo tanto, este sello describe la naturaleza de guerras y conflictos bélicos que se esparcirán por toda la tierra durante el reinado caótico del anticristo, quien gobernará al estilo de los grandes dictadores de la historia como Nerón, Hitler, Mussolini y otros grandes déspotas, amén, que sobresalieron por su crueldad. Alabado el nombre del Señor. En Mateo capítulo 24, versos 6 al 8, Cristo respondió sobre las señales del fin del siglo y de su venida. Y Cristo dijo, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrán pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Todo esto le llamó Cristo como principio de dolores. Estas señales nos hablan de las condiciones generales del tiempo presente, que se caracterizan por un deterioro moral, político, económico. Progresivamente la sociedad se va desmoronando y aparentemente, por más civilizados que seamos, siempre habrán conflicto y siempre habrán guerra, y lamentablemente esto no se parará hasta que venga Cristo a reinar sobre la tierra. Pero al llegar la gran tribulación, amén, en sí misma, la gravedad política y económica del mundo estará en un estado caótico y se multiplicarán exponencialmente las guerras durante el reinado del anticristo. Y ahora comienza el tercer sello. Amén. Y este tercer sello nos dice Apocalipsis capítulo 6, 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir, ven y mira, y miré. Y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario,
y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Amén. Al abrir el tercer sello, Juan escuchó esta voz. ¿Y qué vio Juan? ¿Cuál es la descripción de este jinete? Venía montado en un caballo negro. El color sugiere la llegada de una hambre severa, extrema, que afectará a millones de personas sobre la tierra. Esta hambruna es la consecuencia natural de las guerras y de la destrucción que vinieron sobre la tierra, amén, a consecuencia del caballo rojo que ya hemos pasado. Además, este jinete tenía una balanza en las manos, significa el control casi absoluto de los precios de los alimentos de primera necesidad, o como dicen muchos, de la canasta familiar, como se observa en Apocalipsis 13, capítulo 17, que dice que nadie podía comprar ni vender, es un control absoluto de toda actividad comercial, sino el que tuviese la marca o el nombre o el número de la bestia. Y por eso es la balanza en las manos. Aparte de control absoluto, nos habla de carestía de alimento, amén, los cuales muchas veces nosotros ponemos las manos en la cabeza y decimos, estamos viviendo el tercer sello, pero aún no es el tercer sello. Lo grande está, amén, cuando se instaure el gobierno del anticristo. Y dice luego, oí la voz de en medio de uno de los 4 seres vivientes, es decir, una voz que escuchó Juan que venía del mismo trono de Dios, la cual sugiere que los juicios que se están desatando sobre la tierra están bajo el control absoluto de Dios y que Él no solamente lo permite, sino que Él los está ejecutando. Y esa voz decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. 2 libras de trigo o 6 libras de cebada solo basta para satisfacer la dieta de un esclavo, de una persona de escasos recursos, de muy humilde condición, y constituyen los alimentos más baratos de la canasta familiar. Y aún así, adquirirlo, comprarlo, representa un salario demasiado alto, es decir, 1 denario equivalente al salario de un solo día. Esto nos habla de la gran escasez de alimentos de primera necesidad que habrá durante el reinado del anticristo. Pero luego hay una frase que ha traído mucha confusión e interpretaciones. Pero no dañes el aceite en el vino. Si la primera expresión, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de trigo por un denario, son literales, esta expresión no puede ser alegórica, sino que también es literal. De hecho, todos los que expresan cada uno de estos sellos se cumplirán de forma literal. Alegorizarla no tiene sentido. Espiritualizarla no tiene sentido. Y hay que buscarle la explicación más natural conforme al contexto. El aceite y el vino son artículos que pertenecen a la clase más pudiente, la más privilegiada, a los grandes, a los poderosos. Esto sugiere que aunque habrá una gran escasez de trigo y cebada, que son alimentos de la clase pobre, sin embargo, el aceite y el vino no escasearán en las mesas de los ricos y de los poderosos, porque estos a ese momento, amén, estarán también danzando con el anticristo, son seguidores del anticristo, porque los ricos y poderosos, lamentablemente, para no perder su posición, se van a aliar con el anticristo y estarán del lado de ellos, y también se van a dejar sellar con el sello de la bestia. Y por lo tanto, a estos que ya tienen el sello de la bestia, no les faltará alimento. Pero aquellos, amén, que se han negado a tomar el sello de la bestia, amén, habrá una tremenda escasez sobre toda la tierra. Estadísticas de pobreza son muchas. Más de 850 millones de habitantes del planeta actualmente sufren hambre y desnutrición crónica, según nos dicen las estadísticas. Y según estas mismas estadísticas, los niveles de hambre continuarán aumentando y 1 de cada 8 habitantes del planeta va a sufrir hambre extrema.
Cada 24 horas muere de hambre 24,000 personas en todo el mundo, representando aproximadamente 35 millones de muertos por inanición cada año, según los datos de la Organización de Naciones Unidas. Estas desafortunadas estadísticas contrastan con el dato de que en el mundo se produce casi cada año, amén, aproximadamente más de 12 alimentos para dar de comer a más de 12,000 millones de personas, es decir, casi el doble de la población mundial. Si producimos tantos alimentos para dar de comer a más del doble de la población mundial, ¿cómo es posible que si nosotros, siendo apenas 6,000 millones o 6 billones de personas de habitantes en el planeta, que ahora en este 2021 se ha elevado a 7 billones de habitantes, ¿cómo es posible que haya tanta hambre en el planeta y tantas personas en el planeta? La voracidad, lógicamente, hablamos de los ricos, de los poderosos, de los grandes bancos, amén, y todo esto, amén, desafortunadamente la maldad, amén, del hombre, el egoísmo del hombre es que produce esta hambre. Para el 2021 el mundo tiene 7,000 millones de habitantes en el mundo, amén, de los cuales más de 4,500 millones de personas viven bajo los niveles de pobreza. Amén. Y de eso, 2,000 millones de personas permanecen bajo la línea de miseria. Esa es la condición de hambre. Pero aún no ha llegado lo que son los efectos de este sello. Las hambrunas, han habido bastante hambruna. En el 1702 al 1704, una hambruna en la India produjo 10 millones de muertos. En el 1845, la gran hambre de Irlanda provocó la gran migración de irlandeses a Estados Unidos. En el 1876, una hambruna en el Asia dejó un saldo de 15 millones de muertos. Amén. Y por así decirlo, la cuenta es grande. En el 1959, un hambre en la China produjo casi 30 millones de muertos. Y seguimos buscando estadísticas, vamos a ver que el mundo ha sido atacado por grandes hambrunas, amén, en los diferentes siglos que hemos vivido. Y ese fue el tercer sello. Primer sello, caballo blanco. Amén. Segundo sello, caballo rojo. Amén, que es guerra. Tercer sello, amén, amén. Entonces, ahora viene, por lo tanto, el cuarto sello, amén. El tercer sello fue el caballo negro, que significa muerte, hambre, inanición o muerte, amén. Y el cuarto sello es el caballo amarillo, como dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 6, versos 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí el caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dado potestad, autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este cuarto jinete tenía la siguiente característica. Amén. Estaba montado sobre un caballo amarillo. El amarillo pálido representa debilidad, representa enfermedad, representa pestes. Amén. Que contrasta mucho con el amarillo brillante que simboliza la gloria de Dios o la Chequina. El que lo montaba, dice, tenía por sobrenombre Muerte y el Hades le seguía. Muerte es Tánatos, Hades, infierno, sepulcro o lugar de los muertos. Tanto Muerte como Hades, amén, son una pareja prácticamente inseparable. Y le encontramos en Apocalipsis 1:18. Cristo dice: yo tengo la llave de la muerte y del Hades, porque andan juntas. Durante la gran tribulación, amén, ni aún la muerte constituye una vía de escape a los juicios de Dios. Por un lado, muchos desearán morir, pero la muerte huirá de ellos, como dice Apocalipsis capítulo 6, versos 15 a 17. Desearán, amén, morir para esconderse de aquel que viene, amén, en gloria. Y por otro lado, según se abre este cuarto sello, millones serán muertos cuando se abra este cuarto sello,
amén, y esta muerte tiene 4 causas específicamente. Si en la tierra hay 7.837 millones de habitantes en este 2021, y este sello declara que por esta calamidad morirán 1/4 parte de los habitantes de la tierra, estamos hablando que más de 2 billones de personas van a morir a causa de este sello, del 4º sello, cuando se abra. ¿De qué forma van a morir? Por espada. Nos habla de diferentes guerras, actos bélicos, conflictos, amén, entre naciones, pueblos y lengua. De hambre, a consecuencia natural de las guerras, habrán grandes hambrunas. De mortandad, es decir, de pestes, pandemias, enfermedades como esta del COVID, amén, que son a su vez producto de la guerra y el hambre. Y de las fieras, y uno dice de las fieras, no es una nota extraña. En un mundo post-apocalíptico, donde la ferocidad de los animales y el aumento de las bestias salvajes es el resultado natural de la despoblación del planeta, de la destrucción del planeta a causa de las guerras y los conflictos que vienen sobre la tierra. Y por lo tanto, estos animales van a volverse feroces. Amén. Bandada de perros, de gatos y otros animales que aparentemente son domésticos, a estos también se volverán feroces y atacarán con gran mortalidad. Pestes en el mundo han habido muchas. En el 180 hubo una epidemia en el Imperio Romano que dejó grandes millones de muertos. En el 1300 al 1340 en Europa hubo una peste que dejó 25 millones de muertos. La peste negra, amén, que es en el 1345, dejó también Europa unos 25 millones de muertos. La peste de cólera en la India dejó en el 1917 10 millones de muertos. Y en el 1918 vino la gripe española. Y esta gripe española duró 3 años. No se encontró cura para ella y en 3 años se fue solita. Pero dejó atrás 25 millones de muertos en el mundo. Y en el 1952 hubo una epidemia de poliomielitis en Estados Unidos. En el 1980 vino la epidemia de SIDA. Amén, que se dice que de SIDA han muerto aproximadamente 35 millones de personas. Y ahora en el 2019 ya tenemos el COVID, amén, por unos 2 años. Y se dice que ha dejado más de 5 millones de muertos hasta el momento. Y esperemos en Dios, amén, que ya se convierta en una gripe estacionaria, amén, y que pueda ser controlada.